siempre fue una forma de elaborar mi vida. Todo lo que me pasaba era motivo de mi trabajo también. No sé si se entiende, pero no es que yo voy al taller. El pintor, el artista, creo que está siempre en relación con toda la vida normal, común, de todos los días, con la aspiración de encontrar su camino, ¿no? Y eso lo tuve desde muy jovencito, así, digamos, la idea de que encontrar quién era yo como en ese mundo de los artistas que amaba, que admiraba, que seguía y que seguía con dificultad, porque en Mendoza en los años 40, cuando yo estudiaba, apenas había libros de arte, apenas. Estaba la colección esa, el Pilloin, o sea, esos libros franceses, todavía tengo algunos por ahí, con mucho dorado, que era más bien una dispersión que una información sobre la obra. Entonces cuando llegué al museo dije, estas son las obras, las que eran en el libro chiquitas eran enormes, las que eran enormes eran chiquitas, estaban todas mucho más lejos y al mismo tiempo mucho más cerca, porque eran la verdad de la vivencia. La fortuna mía fue que tenía unos maestros que reemplazaban los museos, porque eran gente que había viajado mucho, habían vivido en Europa, eran muy generosos, transmitían mucho, habían atesorado mucho conocimiento y mucho trabajo y muchas personas. Lorenzo Domínguez, por ejemplo, había conocido a Gutiérrez Solana, que a mí me gustaba, hablaba de Goya, hablaba de Velázquez continuamente. Y esa transmisión era más que los libros, por lo menos nos daban más la imagen. Los cuadros eran reproducidos todos marrones, ¿viste? Todos más o menos iguales, sean impresionistas o sean renacentistas. No había mucha diferencia. Estaba muy en pañal, por lo menos lo que nosotros teníamos en Mendoza. Pero después en Buenos Aires tampoco se encontraba mucho más. Hasta que aparecieron algunas editoriales cuando, digamos, los exiliados de la guerra civil española, que fue el gran momento de la editorial de Argentina, que aparecieron tipos como Losada, como Lorenzo Varela, Arturo Cuadrado, Luis Seoane, que pusieron editoriales que empezaron a editar incluso pintores argentinos por primera vez. Libros de Berni, de Victorica, de Pilimbergo, no había. Entonces, para pensar, bueno, Mariana cuando nos convoca para esto, pensar un material que tenga, digamos, información exclusivamente de vos, porque quizás mucha información nosotros la podemos recopilar, pero quizás hay cosas que se cierran sí o sí con vos, Y eso tendríamos que hacerlo en la sala. Eso tenemos que hacer, recorrer la sala y al mismo tiempo recorrer el tiempo que no trabajé, que esperé años para poder sacar un dibujo, años. Porque los primeros dibujos se cruzó en el 86, 88. Eso te queríamos preguntar, ¿cuándo empieza, digamos, como... En realidad podía haber, no puedo decir que empieza, porque en realidad yo creo que más me costó asumir el cambio del lenguaje, de eso que era una tragedia que habíamos vivido colectivamente y personalmente, cambiarla de lenguaje y colocarla a nivel estético. O sea, pensar en eso como obras de arte, pero no puedes dejar de pensarlo. O sea, si vos ves los dibujos y pudieras hacer una abstracción
siempre está encima del dibujo y el color y la pintura. Porque si no, es imposible. Si no, no tendría ningún valor más que el de una documentación o de un panfleto o de algo, digamos, que no aspiraba a ser. Y tanto es así que estos dibujos eran lo que yo soñaba que era lo preparatorio para poder desarrollarlo en grandes cuadros. Esa era la verdad. Que nunca pude pintar más que uno o dos de ellos. Uno que está en Wilfredo Blanc en La Habana, que es un tríptico de 2 metros por 3. Y otro que está en la ESMAS, que se llama Amanecer Argentino. Estos son los únicos cuadros que pude pintar de todos esos dibujos, que eran bocetos para lo que yo soñaba que iba a ser los cuadros. Pero fue tan difícil encontrar un equilibrio entre esa lucha interior de decir, no, esto tiene que quedar no como un hecho de ficción, sino como un testimonio de vida, tiene que quedar. Y eso era muy difícil. Tan difícil que, como te digo, hay unos cuantos años hasta que pude ser la primera línea, ¿no? Y después, si vos ves la pintura argentina, no hay muchos casos que se haya tratado, porque es muy difícil, sobre todo cuando estás involucrado, cuando has sido víctima. Las dudas que tenían muchos amigos en el exilio, que muchos de ellos lo cumplieron, no volver nunca más al país, porque se había sobrepasado los límites de la brutalidad y del crimen organizado por el Estado para el exterminio de personas por sus ideas. Así de simple. Esto es suficiente para no volver nunca más a un país así. Y muchos amigos no volvieron nunca más. Entre ellos la hermana de Teresa, mi mujer, que es pintora, que dijo, no, nunca más. Vino y llegó a Uruguay. Y de Uruguay dijo, si quieren verme, vengan acá. O sea, esa es la dimensión del dolor. Esa. Y yo, como todo artista inocente, porque en el fondo para ser pintor hay que conservar una cierta inocencia infantil, que finalmente es un juego, es algo tan lúdico, que hay que tener una reserva de inocencia grande. Pensé que tenía un lenguaje que tenía que poner en marcha para dar el testimonio. No sabía si iba a haber otros. No hubo muchos, lamentablemente. Pero está el mío, bueno. Entonces, a mí me justifica, no me justifica porque es absurdo que no me justifique, pero justifica que haya vuelto, quiero decir. O sea, la necesidad de volver para estar en el lugar y para hacer eso que era finalmente para lo que había recibido un lenguaje. Es decir, lo maravilloso que me pasó fue eso. Después de estar muchos años todos esos dibujos en un cajón que podrían seguir hoy, apareció la persona. Fue el gobierno de la Sota personalmente, Pablo Canedo y la gente que se interesó por eso, y lo rescató y lo salvó de que siguieran en un cajón. Pues yo estuve mucho tiempo en la casa de familiares de desaparecidos de La Plata. Ahí estuvieron expuestos mucho tiempo. Después los empecé a exponer porque me parecía que era una forma de complementar el trabajo, que no estuvieran secretos, sino que se difundieran, que la gente lo viera y que esa visión creara nuevos ecos y nuevos rebotes, como decía Walter Benjamin, ese rebote en la sociedad, ¿no?
realidad nacieron en los años que yo vivía en Roma y que leían y admiraba mucho la obra de Pasolini. Pasolini tenía un sesgo que yo encontraba en mi trabajo también, o sea, una forma de ver los políticos y la política con mucha severidad, con mucha atención y al mismo tiempo con un cierto humor, a veces un poco descompuesto, siempre muy bizarro. Y me alimentó mucho, digamos, la lectura de Pasolini y la vida de Pasolini y la muerte de Pasolini. El asesinato de Estado, pues eso fue un crimen de Estado, como puede ser el de Nisman o puede ser otro que pueden calificarse de crimen de Estado. Y bueno, decía lo de Pasolini, pero tenían el aspecto crítico, humorístico, diría yo, sarcástico, como las cosas de Dario Fo, de pronto, donde el humor está siempre presente. Mientras que en este periodo no existe esta variante. Es completamente otro origen. Es mucho más visceral, es mucho menos, ¿cómo decir? Menos juguetón, menos... La inauguración tenía un poco eso. Era la clase política italiana en ese momento con su corrupción, con su exhibicionismo, con el peligro, digamos, en que ponía a la sociedad con su forma de manejar el bien público. En fin, los componentes eran eso, pero había también esa parte de humor que está en muchos dibujos también. Es una especie del uso del humor como una forma de la crítica, ¿no? Y como una forma también de burlarse del poder. El trabajo, cualquier artista lo sabe bien, es una suma de decisiones permanentes, ¿no? Es una suma de decisiones permanentes en las que muchas veces conviene que el cerebro esté aparte, ¿no? Dejar a la intuición, dejar al peligro de no razonarlo, sino de jugarse, de involucrarse con el trabajo de una manera mucho más completa, mucho más plena y mucho más visceral que cerebral, ¿no? Por lo menos en mi caso es así. ¿Cómo decirlo? Ese sueño que era poder dejar un testimonio que se integrara, que se sumara a la memoria de las madres de Plaza de Mayo, de abuelas, de familiares. O sea, sumar lo mío a ese esfuerzo de la comunidad por reflexionar sobre lo que había pasado. Y qué habíamos hecho para merecer ese infierno y esa intolerancia tan increíble y tan asesina del poder que, bueno, la intolerancia ha sido un poco el sino de nuestro país, desgraciadamente, ¿no? Empezando, yo ilustré El Matadero cuando tenía 20 años, que fue mi primera lección de cómo funciona la intolerancia. Y a su vez tan impune en ese momento. Y a su vez tan impune en el momento, claro, en que empezamos. Ahora, para llegar al crimen organizado, de exterminio de personas, hay que referirse al nazismo, hay que referirse a sociedades que están verdaderamente rompiendo todos los límites de la vida civilizada. Tejada Gómez dice en un poema,
el asesino desequilibra la naturaleza. Esto desequilibra a la sociedad. Terminamos después en una sociedad desequilibrada y no nos hemos terminado de curar. A Estados Unidos le llevó muchos años curarse de Vietnam. Y eso que lo trabajaron, hicieron miles de películas, cientos de libros, en fin. La sociedad dio respuesta y trató de elaborar como sociedad qué le pasaba, dónde estaba el núcleo de los asesinos, dónde estaba el daño, el mal. ¿Usted cree que en ese sentido el arte puede funcionar como equilibrador de algo? No sé, digo, a nivel social o a nivel personal. Bueno, en mi caso me salvó la vida. Yo no sé cómo estoy vivo, honestamente, porque no sé cómo se puede soportar el dolor de perder un hijo así. No se puede soportar, no hay nada, y no se puede curar jamás. Pero el poder, como te decía antes, con ese resto de inocencia, querer dar testimonio, de alguna manera me salvó la vida. O sea, me salvó finalmente mi hija también. Porque me dejó la capacidad como para poder tocar ese tema sin destruirme, yo, ¿no? O sea, me sirvió, me fui curando con eso. Me fui curando, digamos, acá, con la soledad, la distancia y el trabajo. Fue todo parte de una cura. Pero hubo cosas, esta pequeña anécdota yo la cuento siempre porque es muy simbólica. Yo expuse en la Galería Palatina una muestra que se llamó así, Vida de pintor, manos anónimas y otros temas, ¿no? Otros temas no me acuerdo qué eran tres temas. Y expuse ese tríptico que se parece mucho a uno de los dibujos que están ahí se parece mucho a esta escena, a esta escena. No está en este libro. Pero es un poco esta escena con otra figura al medio, digamos. Son 3 cuadros. Y los expuse en Palatina. Y puse otro cuadro también de autorretrato, también con las manos. Y puse un retrato de mi hija Paloma. Y esto es un detalle. Y estaba yo recorriendo la sala y había 2 señoras frente al cuadro y decían, qué maravilla, qué hermosura, qué bello. Y yo dije, ¿qué estoy escuchando? Es como que dije, pero ¿qué es esto? ¿Cómo se entiende esto? Esa es la confusión. O sea, ellas hablaban posiblemente, no posiblemente, seguramente, de la textura, del colorido, de la factura, no del hecho, pero resultó que estas personas estaban viéndolo como belleza. Como un resultado estético. Como un resultado estético. ¿Y a usted qué le pasó cuando vio toda la obra ahí en el salón, cuando finalmente, qué le de vuelta a encontrarse de esa manera? Tuve la suerte de verlo con mi familia, con mi mujer, con mis hijos. Y fue un momento muy intenso. La familia estaba viviendo todo un momento. Yo que lo había hecho, pero que finalmente ellos también eran parte de lo que sufrimos y de lo que logramos. Así, un momento inolvidable.
Y en ese momento entramos a la sala. Fue muy bello. Lo de las manos no tiene que ver con manos nuevas. En el origen de mi trabajo, siempre las manos fueron importantísimas. Siempre era un momento definitorio de las obras. Siempre era un momento placentero, o sea, me encantaba llegar a las manos, hacer las manos. Siempre me pareció que era a veces mucho más expresivo que el rostro, ¿no? Pero un complemento y además una prueba de fuego. Yo creo que las manos son muy definitorias de la capacidad del dibujante, del pintor. Además, como es un oficio manual, tiene mucho que ver. Pero ya digo, empezó desde el principio empecé a dibujar, siempre me di mucha importancia al momento de las manos.